Es 16 de abril de 2024. Una mujer entra a su departamento en Iztacalco y encuentra a un hombre atacando a su hija. El agresor no era un desconocido, era su vecino. Ella logra sobrevivir y, sin saberlo, se convierte en la pieza clave para destapar algo mucho más oscuro. Había más víctimas, más historias y señales que durante años las autoridades ignoraron. Hoy, en el cuarto piso, los crímenes del químico de Iztacalco. Antes de comenzar, queremos agradecerles mucho que nos visiten en el cuarto piso. De verdad que nos ayudan muchísimo compartiendo los videos, dejando su like y suscribiéndose al canal. Por cierto, si quieren seguir la plática, compartirnos su opinión, darnos recomendaciones, nos encontramos en los comentarios aquí en YouTube y en las redes sociales. Búscanos como Cuarto Piso Crimen Real en todas las redes sociales. Si nos escuchas en Spotify, date una vuelta por YouTube porque aquí ponemos todas las evidencias y evidencia de los casos. Igual síguenos en las redes sociales porque ahí publicamos las imágenes, los videos y todas las fuentes de los casos. Como ya les había dicho, Dani sigue ahí con su traje en recuperación, así que esta vez toca plática entre tú y yo. Pues para conocer de este caso nos vamos a ir a la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México. El 16 de abril de 2024 transcurría bastante tranquilo y común para Cassandra, una mujer trabajadora y madre de 2 hijas, con quienes vivía en un departamento ubicado en un edificio de esta alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México. Cassandra compartiría más adelante en entrevista que ese día se encontraba en su casa con su hija María José, de 17 años, quien se encontraba durmiendo en su habitación. Cassandra debía salir de casa y decide dejar a María José dormida porque quería que descansara un poco más como una forma de consentirla un poquito. María José era una joven estudiante de sexto semestre en el Colegio de Bachilleres. Para quienes no son de México, este es un nivel de preparatoria o de nivel medio superior, poco antes de entrar a la universidad. En este momento, María José tiene 17 años, por lo que ya está preparándose para su ingreso a la universidad para estudiar la licenciatura de Relaciones Internacionales. Quienes conocieron a María José la describen como una joven amorosa, alegre, comprometida con sus estudios y en general una joven muy bien educada. Ese día por la mañana, las cámaras de la zona muestran a Cassandra salir del edificio y alejarse caminando por la calle. Lo que no se registra en cámaras es el momento en que Miguel Cortés Miranda, un vecino de su edificio, ingresó al departamento como lo había hecho ya en varias ocasiones cuando Cassandra y sus hijas salían de casa. Solo que en esta ocasión María José sí estaba en casa. María José, aún en pijama, reaccionó muy asustada al ver un extraño en su casa y le gritó: ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? Y de acuerdo a las declaraciones del propio Miguel, él le decía que se calmara y que no gritara. No lo esperaba en serio porque ya había estado en todo el lugar antes y no esperaba que hubiera alguien ahí. La persona empieza a gritar: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? Le dije: cálmate, no quiero, no les he hecho nada, no les he quitado nada, no vengo a agredir. Aléjate, vete. Y es más, hasta me dio la impresión que quería como a gritar hacia la ventana. Creo que entré en un frenesí en donde no logré pensar, razonar mis acciones, que mi primer impulso fue atacar a la persona. Según Miguel, María José no dejaba de gritar, por lo que él entró en un estado de frenesí. La atacó, la abusó sexualmente y la asfixió primero con las manos y después poniéndole una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió la vida. Poco antes del mediodía, Cassandra, la madre de María José, regresó a su casa y entró directamente hacia la recámara de María José. Entonces se encontró con una escena terrorífica. Cassandra contó más tarde que vio a Miguel encima de María José en la cama, pero inmediatamente entendió que su hija ya no estaba con vida. Ella solo pudo gritar: ¿qué le hiciste? Miguel, sorprendido, se abalanzó hacia Cassandra. Según lo que declararía más tarde, pensó para sí mismo que las cosas ya se habían complicado más ahora que Cassandra pues lo había descubierto, y ahora tendría que quitarle la vida también a ella. Miguel entonces atacó a Cassandra con un cuchillo en el pecho, en el tórax y en el cuello.
Ella se defendió y luchó de una manera verdaderamente impresionante. A pesar de recibir lesiones muy profundas y estando gravemente herida, Cassandra no dejó de luchar, por lo que el cobarde de Miguel no tuvo más que salir corriendo de ese departamento. Con lo que le quedaba de fuerzas, Cassandra trató de salir tras él y gritar y pedir ayuda. Una vecina salió y al ver a Cassandra en el pasillo muy lesionada, llamó a la policía. A la vez, el hijo de otra vecina llegó también para ayudar. Al saber de esta situación tan grave, otros vecinos se organizaron para asegurar el edificio y para que el agresor no saliera antes de que llegara la policía. Según los reportes, la policía llegó casi de inmediato y encontraron a Cassandra entre el pasillo y la puerta de su departamento. Cassandra todavía alcanzó a dirigirlos hacia el asesino y les dijo: arriba, por las escaleras. Después de esto, Cassandra es llevada al hospital en estado crítico. La policía entonces subió al departamento donde Miguel se había metido para refugiarse. Al entrar, la policía encuentra a Miguel y lo asegura de inmediato. No hubo resistencia, no hubo jaloneos, nada. A Fernanda, hermana mayor de María José, le informan que atacaron a su mamá y a su hermana. Entonces ella se traslada de inmediato y llega al lugar. Viendo que la policía está ahí, los vecinos se encuentran en alerta y en conmoción y lo primero que pide es ver a su hermana. Pero la policía y las personas alrededor le dicen que no puede entrar porque no puede tocar su cuerpo sin vida. Es en ese momento que sabe que su hermana se encuentra dentro de su departamento sin vida. Miguel fue detenido en flagrancia. Esto quiere decir que fue detenido inmediatamente después de haber cometido el delito y que la víctima, en este caso Cassandra, fue quien lo señaló directamente como el agresor. Y además se reportó que al momento en que lo detuvieron, le aseguraron un arma punzocortante. Para la tarde del mismo día 16 de abril, la escena ya estaba completamente bajo control de las autoridades. Miguel Cortés Miranda se encontraba bajo custodia policial. El cuerpo de María José fue trasladado por los servicios periciales para el inicio de las investigaciones que corresponden. Fernanda, su hermana, presenció cómo las autoridades aseguraban su departamento como una escena del crimen y no le permitieron ver a su hermana por última vez. Mientras tanto, Cassandra luchaba por su vida en el hospital. Había sufrido heridas muy graves, entre ellas una lesión que comprometía uno de sus pulmones. En el exterior del edificio, la noticia comenzó a correr entre los vecinos y esa misma noche algunos de ellos organizaron una misa en la calle frente al edificio donde María José había vivido. Veladoras, flores y oraciones comenzaron a aparecer en la entrada. Este lugar donde horas antes todo parecía normal, ahora era una escena marcada por una tragedia innombrable. Pero es cuando las autoridades entran al departamento de Miguel que el caso da un giro totalmente inesperado. Las autoridades se encuentran frente a un asesino serial. Un individuo es definido como un asesino serial o asesino en serie cuando cumple con ciertos criterios técnicos establecidos por quienes saben de criminología y algunos organismos de investigación como el FBI. Los elementos principales para este tipo de clasificación son diversos, por ejemplo, el número de víctimas, es decir, convencionalmente se requiere que haya asesinado a 3 o más personas, pero algunas definiciones más recientes del FBI también se han ajustado para que se refiera a un mínimo de 2 o más víctimas en eventos separados. Y este es otro de los elementos, el periodo de enfriamiento. Esta es la característica clave que lo distingue de, digamos, un asesino en masa o de una persona que llega y mata a muchas personas al mismo tiempo. Se refiere a un intervalo de tiempo, días, semanas o meses entre cada crimen. Durante este tiempo, el asesino retoma su vida normal y recupera la calma emocional antes de un siguiente ataque.
Otra de las características o elementos que definen a un asesino serial es que los asesinatos deben ocurrir en momentos y lugares distintos, tratándose cada uno como un evento independiente. Como les digo, no es lo mismo que le quite la vida a varias personas al mismo tiempo en un solo lugar a esto que se trata de eventos independientes. Igual cuando se habla de asesinos seriales, se habla de una motivación psicológica. A diferencia, digamos, de las personas a las que les pagan por quitarle la vida a alguien, como sicarios o criminales, digamos, comunes que le quitan la vida a una persona por robarle o por dinero, el asesino serial suele actuar impulsado por una necesidad psicológica interna, ya sea una gratificación de carácter sexual o por tener el control o por poder o incluso por fantasías personales. Otro de los elementos que se encuentran en este tipo de individuos está el patrón o el modus operandi. Frecuentemente se presenta una metodología similar en sus crímenes o eligen víctimas con características comunes, ya sea por edad, por sexo, por ocupación. Y esto es lo que permite a los investigadores vincular los casos entre sí. En el caso de Miguel Cortés Miranda, las autoridades lo catalogaron como un presunto feminicida serial tras hallar restos humanos que le corresponderían por lo menos a 7 cuerpos distintos, según las primeras declaraciones de las autoridades, aunque más adelante señalaron que podrían ser más. En el departamento de Miguel se encontraron también 5 cráneos completos, identificaciones, prendas de mujeres y sustancias químicas, lo que evidenció una serie de ataques cometidos de manera sistemática a lo largo de varios años. En este caso, uno de los aspectos que se resaltan es que los restos humanos encontrados no estaban enterrados, si no estaban ocultos o no estaban, digamos que todos reunidos en un solo punto, más bien parecía que estaban como almacenados o resguardados. En el departamento de Miguel, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México localizaron objetos personales que servían como trofeos o registro de sus crímenes. Encontraron, por ejemplo, varias identificaciones oficiales de mujeres, libretas y bitácoras con relatos detallados sobre sus ataques y el destino de sus víctimas, teléfonos celulares, se hallaron varios dispositivos móviles que pertenecían a las mujeres con las que tuvo contacto y también se encontraron diversas herramientas de disección como un serrucho y diversos instrumentos que presuntamente utilizaba para manipular los cuerpos. También se le encontraron sustancias químicas como ácidos y otros químicos que se deduce que servían para deshacerse de evidencia biológica. Además, los peritos revelaron rastros de sangre, básicamente en toda el área del departamento. Aunque todos estos instrumentos evidentemente no pertenecen a una casa común, podrían, según lo que se decía al inicio, encajar con la formación profesional de Miguel. ¿Quién es Miguel Cortés Miranda? Bueno, pues él nació el 25 de octubre de 1984 en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Fue el segundo hijo de Miguel Cortés Jiménez, un profesor universitario, y María del Carmen Miranda Moreno, quien se dedicó al hogar y a la crianza de sus hijos. Ambos, tanto padre y madre de Miguel, son originarios de la Ciudad de México. Miguel creció en Azcapotzalco en un hogar descrito por su propia familia como estable, sin antecedentes públicos de violencia extrema, sin ningún historial de abandono, sin un expediente que, digamos, que anticipara un poco lo que vendría después. Tenía una hermana 2 años menor, Claudia, con quien compartió infancia, estudios y una formación profundamente marcada por la academia. El padre de ambos era químico, bacteriólogo y parasitólogo, ligado al Instituto Politécnico Nacional. Esta escuela, al parecer, es clave en la historia de Miguel. Es por ello que la ciencia era también parte de la casa. Los estudios no eran opcionales para los hijos de este profesor, eran la expectativa de ambos. Miguel entonces siguió el camino de su papá, ingresó a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, una escuela de alto prestigio en México. Y ahí se formó como químico, bacteriólogo, parasitólogo. Según se registra, dominaba 3 idiomas, tenía habilidades técnicas que le permitieron
moverse con facilidad entre trabajos en laboratorios, en hospitales y algunas empresas privadas. Y quienes lo conocieron en esta etapa de su vida lo señalaban como una persona inteligente, callado, respetuoso y muy correcto. No hay ningún indicio de que tuviera un alto nivel intelectual o, como se dice, un IQ bastante avanzado. Digamos que era una persona con estándares de inteligencia regulares. Digamos que no era un ser brillante ni un genio. No era el alma de las fiestas tampoco y no era, digamos que el más popular, pero tampoco parecía una persona rara o violenta a simple vista. En redes sociales su círculo era bastante pequeño. Tenía de hecho apenas 30 amigos en Facebook. Publicaba poemas, memes, reflexiones sobre la muerte, el cuerpo, la libertad. Nada que de manera aislada levantara, digamos, alertas de manera inmediata hasta después de conocer todos estos hechos. Miguel consiguió su primer empleo siendo aún estudiante en octubre de 2008 en los laboratorios Concejal, cerca de la Basílica de Guadalupe, y ahí trabajó casi 2 años. En agosto de 2010 entró a los laboratorios Ortín, una empresa de análisis especializado y ubicado en la colonia Iztacalco, muy cerca de donde vivía al momento de su detención. Sus compañeros de trabajo en el laboratorio Ortín lo veían como alguien reservado e incluso bastante retraído. No hablaba mucho, no se involucraba demasiado, pero sí se daban cuenta que observaba todo su entorno. En entrevistas posteriores, personas que convivieron con él en estos laboratorios Ortín dirían algo que es bastante inquietante. Decían que bajo esa apariencia tranquila, sí había como ciertos estallidos de carácter, momentos muy breves pero bastante intensos, donde llegabas a ver cierta agresividad, ya sea verbal o a través de la expresión corporal. Nada que se denunciara, nada que se pudiera observar incluso en un video, que se quedara registrado en un video, solo esos breves momentos como que mostraban un grado de frustración y cierta agresividad, pero que no trascendían a más. Para el mes de febrero de 2013, Miguel renunció a los laboratorios Ortín. Después se diría que lo despidieron. En esos días compartía memes sobre decepción amorosa, sobre lo que es conocido como la friend zone y sobre todo el rechazo amoroso. Un día antes publicaba frases románticas, al día siguiente mensajes de frustración, aparentemente por el rechazo en las relaciones amorosas. Miguel se movía en espacios diversos, se involucró en activismo por los derechos de los animales, participó en protestas del 8 de marzo, incluso en el movimiento feminista. Algunas de las personas activistas que lo conocieron llegaron a afirmar que a ellos sí les parecía que utilizaba estos espacios más para acercarse a las mujeres que por su afinidad real o compromiso con sus causas sociales. Alrededor de 2015, Miguel empezó a explorar el teatro y llegó a actuar en obras relacionadas con la muerte, el duelo y el regreso de los muertos. Al mismo tiempo, Miguel publicaba poemas cada vez más oscuros, textos donde el cuerpo aparece como prisión, como objeto, como materia destinada a la putrefacción. No era explícito, pero todo estaba ahí. A los ojos del mundo, Miguel era un profesionista, un químico, un activista y hasta un hombre introvertido. Pero mientras Miguel seguía su vida a los ojos de todos, con trabajos, amistades, publicaciones en redes sociales, otras vidas comenzaron a desaparecer a su alrededor. En algún momento del año 2012, a Mayrani Roblero González, de apenas 18 años, conoció e inició una amistad con Miguel. La amistad era aparentemente sólida porque Miguel era alguien con quien Amairani se sentía en confianza. El 1 de agosto de este año, Amairani salió de su casa entre las 7 y las 8:50 de la mañana, rumbo a su escuela para recoger unas fotografías y Miguel la acompañó. Amairani nunca llegó a la escuela y tampoco regresó a su casa, y no se volvió a saber de ella después de este día. Amairani nació el 26 de diciembre de 1993 en la Ciudad de México. Era la tercera de 4 hermanos y ella creció en una familia unida y trabajadora. Desde niña, Amairani fue una estudiante destacada y disciplinada, tenía rutinas, horarios y sobre todo
planes para su vida. Esa noche del 1 de agosto de 2012, su madre Cecilia regresó al trabajo y algo no cuadraba. Amairani no estaba, no contestaba el teléfono, no había mensajes y desde ese momento comenzó una búsqueda que duraría más de una década. Las fallas de la autoridad llegaron bastante rápido. Las cámaras cercanas se borraron, la compañía telefónica nunca entregó los datos, en el Ministerio Público insinuaron que se había ido con el novio y en 2 carteles oficiales le pusieron mal la edad. Le pusieron que tenía 32 años cuando tenía 18. 4 años más tarde, en 2016, la Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que ayudara a dar con el paradero de Amairani. No hubo ningún resultado hasta 2024, cuando se cateó el departamento de Miguel Cortés Miranda y sus identificaciones aparecieron entre otras pertenencias encontradas. En ese mismo año, pero 4 meses después de la desaparición de Amairani, Miguel se encontraba trabajando en los laboratorios Ortín en Iztacalco. Ahí tenía personal a su cargo, entre quienes estaba Karen Ornelas Baltazar. Karen, nacida en 1991, estaba por cumplir apenas 21 años para este momento. No se publicó mucha información de su familia, pero las amistades y compañeros de trabajo que la conocieron en estos laboratorios la señalan como una mujer bella por dentro y por fuera. Ella se encontraba estudiando para hacer química farmacéutica industrial en el Instituto Politécnico Nacional. Y como les decía, se encontraba trabajando como técnica laboratorista clínica en los laboratorios Ortín bajo la supervisión de Miguel. Para el festejo de cumpleaños de Karen, Miguel se ofreció a prestar su departamento. Algunos compañeros de trabajo señalaron que Miguel tenía intenciones amorosas con Karen, pero ella no le correspondía porque además tenía novia. Bueno, pues el 1 de diciembre de 2012, el festejo de cumpleaños de Karen comenzó por la noche en el departamento de Miguel. Karen parecía contenta y agradeció a sus compañeros de trabajo el festejo, por lo que publicó en sus redes sociales: "Gracias, niños de Ortín, por esta reunión genial". La fiesta se extendió por la noche y Karen con algunos otros compañeros decidieron quedarse a dormir en el departamento de Miguel. A las 6 de la mañana del día siguiente, Karen dijo que ya se iba a su casa y Miguel se ofreció a acompañarla a la estación del metro. Karen es vista por última vez en las inmediaciones del metro Coyuya, a unos 850 metros del departamento de Miguel. Esto es como a 10 minutos caminando aproximadamente. Los demás compañeros de trabajo se quedaron en el departamento de Miguel y lo vieron regresar 7 horas más tarde, entre las 12 y 1 de la tarde. Cuando Miguel regresó a su departamento, los compañeros de trabajo que seguían ahí le preguntaron por qué tardó tanto y Miguel solo respondió que había ido a hacer otras cosas. Karen nunca llegó a su casa y su familia comenzó su búsqueda. Las autoridades registraron que había desaparecido en Xochimilco, que era donde vivía, y no en el metro Coyuya, cercano al departamento de Miguel. Las autoridades nuevamente cometen un error y otro, tanto en la ficha de búsqueda de Karen, al cambiar el lugar de desaparición, también al no investigar a la última persona que había estado con ella. Tampoco tomaron en serio la desaparición de Karen. Son los mismos errores y negligencias cometidas antes durante la desaparición de Amairani. Desgraciadamente, días más tarde, fue encontrado el cuerpo sin vida de Karen. Las autoridades adelantaron que la causa de muerte era asfixia por broncoaspiración, por lo que no hubo ya más investigaciones. A su funeral incluso asistió Miguel como uno de sus amigos. Miguel fue despedido de los laboratorios Ortín, aunque no es muy claro si había renunciado o si su despido tendría relación con la desaparición y posterior hallazgo de Karen sin vida, o cualquier otra circunstancia, como el hecho de que los padres hayan ido a buscarla a esos laboratorios y supieron que él había estado con ella por última vez. Unos meses más tarde, ya en 2013, Frida Sofía Lima Rivera, de 21 años, conoció a Miguel, que entonces tenía 28 años. No es muy claro cómo, pero se dice que se conocieron por el círculo académico y amistades de Frida. Así se hacen amigos y su interacción en redes sociales parece bastante inofensiva. Frida le dice padre,
Él le responde con afecto sus mensajes y todo parece normal. Frida Sofía Lima Rivera es originaria del estado de Morelos, que se encuentra a un par de horas de la Ciudad de México. Su objetivo era ingresar al Instituto Politécnico Nacional para estudiar administración industrial. Por eso se trasladó a vivir a la Ciudad de México y llegó a vivir al mismo departamento en el que más tarde fue detenido Miguel. Existen registros de que Miguel señaló que vivió en el mismo departamento con Frida e incluso llegaron a comprometerse, pero eso no está confirmado. Lo que es claro es que al menos tenían una relación que incluía viajes juntos, fotografías, etiquetas y comentarios en redes sociales. La mamá de Frida contó más tarde que Miguel le había regalado un libro que se llama El perfume, historia de un asesino. Se trata de una novela que relata la historia de un asesino serial obsesionado con los cuerpos de mujeres y su aroma. Les quita la vida para tratar de encapsular su aroma. La mamá de Frida dice que no sabía de qué se trataba el libro y cuando se lo dijeron simplemente pues no sabía qué pensar. Después de poco más de un año de amistad entre Frida y Miguel, el 7 de febrero de 2015, Frida Sofía Lima Rivera desapareció. La familia de Frida mantenía comunicación muy continua con ella, por lo que al ya no poder contactarla, se trasladaron de inmediato a la Ciudad de México para buscarla y denunciar su desaparición. La respuesta de las autoridades fue exactamente la misma que hemos conocido hasta ahora. Seguro se fue con el novio. Las autoridades nuevamente actuaron negligentemente y no le dieron la importancia merecida a la desaparición de Frida. Cuando Miguel cumplió 31 años, Frida llevaba desaparecida 8 meses. Él entonces publicó un poema muy perturbador que tituló Te extrañaré, en el que escribió, cito: Hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales. Tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a un rojo escarlata. Cubierta de sangre te puse en un altar y lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte. Esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos o simplemente moriría a tus pies. Todo parecía estar ahí, pero bueno. 3 años más tarde, en 2018, Miguel trabajaba en Laboratorios AR, donde también trabajaba Viviana Elizabeth Garrido Ibarra. Ella tenía entonces 32 años. Era ingeniera bioquímica industrial, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, y era una mujer bastante inteligente, trabajadora y madre de una niña de 9 años. El 30 de noviembre de 2018, Viviana salió de su trabajo, caminó con su amiga hasta la parada del camión a unos metros del metro Ermita. Se despidió de su amiga en la parada del camión, pero nunca llegó a su casa. En casa la esperaba su esposo, quien comenzó a llamar a Viviana al ver que no llegaba. Le envió mensajes, pero nunca obtuvo una respuesta. Al día siguiente, la familia de Viviana acudió a las autoridades para reportar su desaparición. Colocaron mantas, volantes, murales, incluso se plantaron afuera del metro Ermita para exigir su búsqueda y su regreso a casa con vida. Nuevamente, las autoridades actuaron con negligencia imperdonable en este caso. Para empezar, cuando la familia de Viviana reportó su desaparición, les dijeron que tenían que esperar 72 horas para poder empezar a buscarla, cuando la ley señala claramente que la búsqueda debe de ser inmediata. Además, se reportó que las cámaras de la estación del metro Ermita no funcionaban en el momento de los hechos y las cámaras de seguridad externas no apuntaban hacia la entrada del metro o la parada del camión. Esto impidió rastrear qué pasó con Viviana cuando se despide de su amiga, si alcanzó a tomar su transporte o si alguien más la seguía. Y por si fuera poco, la Procuraduría de la Ciudad de México insinuó que quizás Viviana se había ido voluntariamente por problemas con su pareja y para buscar otra pareja. Y si no estás lo suficientemente indignada, hermana, pues siéntate porque se pone peor la cosa. Recientemente, la mamá de Viviana denunció que desde 2018 las autoridades ya tenían sospechas sobre Miguel Cortés Miranda y lo citaron a declarar porque sí las llamó la atención
que en múltiples desapariciones en la zona él estaba de alguna manera vinculado o aparecía en el mapa. Pero resulta que Miguel simplemente no le hizo caso a los citatorios, los ignoró, nunca acudió a declarar y la autoridad dijo, pues no vino, ni modo. No hubo presión, no lo fueron a buscar, no buscaron en su casa, no catearon, o sea, simplemente lo citaron, no vino, se acabó. Y así le permitieron continuar con sus crímenes por 6 años más. Es importante aclarar, hermanas, que en el caso de Viviana, pues no se sabe qué otra relación había entre Miguel y ella, más que el solo hecho de que trabajaran en el mismo lugar. Pero en este contexto de casos y de historias, creo que eso es bastante importante y suficiente. Pero no hay más indicios que eso, o sea, no se les vio juntos en el momento de la desaparición, no hay declaraciones de que la hubiera seguido o de que se le haya insinuado, pero pues bueno, el patrón sí es claro. Lo más indignante es que no es posible ahora confirmar nada porque la autoridad no investigó en su momento y pues para este momento, cómo se recuperan videos, cómo se recuperan entrevistas con personas, cómo haces algo para este momento está ya imposible. Hasta hoy no se sabe qué le pasó a Viviana ni dónde está. Miguel dejó su trabajo en estos laboratorios en 2019 y comenzó a trabajar en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y en este periodo de 2019 hasta 2024, cuando ocurre el feminicidio de María José y el intento de feminicidio de Cassandra, no se sabe si hubo otras víctimas. Regresamos al momento de su detención en 2024. Mientras estaba en custodia, las declaraciones de Miguel Miranda ante la policía y la fiscalía se caracterizaron por una frialdad espantosa, la ausencia total de arrepentimiento y también la forma en la que revelaba detalles muy perturbadores de cómo cometía los crímenes. Bueno, olvidé un detalle. Cuando un cuerpo cuando es asfixiado, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Entre otras cosas, admitió haber atacado a María José y a su madre, Cassandra, justificándose con que no podía parar, no podía dejar de hacerlo, a pesar de que él sabía que estaba haciendo mal. Los investigadores también destacaron que Miguel hablaba de sus crímenes con una mirada perdida y una calma que no parece usual, lo que ayudó a perfilarlo como un asesino serial psicópata que utilizaba sus conocimientos en química para ocultar así las evidencias. 3 días después de su detención, el 19 de abril de 2024, Miguel fue vinculado a proceso después de una audiencia que duró 3 horas. Obviamente fue enviado a prisión preventiva mientras continuaba la investigación de todo lo que había hecho y todas las víctimas que estaban por identificarse. En el caso del feminicidio de María José y el intento de feminicidio de Cassandra, el juez estableció 6 meses para cerrar la investigación y llevar a juicio a Miguel. Pero a lo largo de 2024 y principios de 2025, la investigación se complejizó más por los restos que se encontraron de más víctimas en su casa y la fiscalía tenía que integrar esas acusaciones. Es así como lo acusaron por 2 feminicidios más y continuaba la investigación de otras desapariciones en las que podría estar relacionado. Desgraciadamente para todas las víctimas, Miguel no llegó a ser sentenciado porque el muy cobarde se quitó la vida el 13 de abril de 2025, justo unos días antes de su audiencia de juicio. Las autoridades reportaron que falleció en el Hospital General de Iztapalapa tras sufrir un paro cardiorrespiratorio derivado de una caída de su celda y una presunta intoxicación. Después de su muerte se hizo público que 2 días antes de quitarse la vida, Miguel llamó por teléfono desde la prisión a la hermana de María José, a Fernanda. Según las declaraciones de Fernanda, en la llamada, Miguel aceptó directamente su responsabilidad, afirmando ser el asesino de su hermana.
Declaró explícitamente que no se arrepentía de nada de lo que había hecho y mencionó que el número de mujeres que había asesinado era todavía mayor al que se reportaba en las noticias en ese momento, que para ese momento se reportaban ya entre 7 u 8 víctimas. Durante la conversación, Miguel soltó una carcajada tras confesar todos estos crímenes como un acto de tortura psicológica final. Y ustedes dirán, ¿cómo consiguió el número telefónico de Fernanda estando en el reclusorio? Pues no se sabe. Pero sin duda se requiere complicidad de las autoridades del reclusorio y de la Procuraduría para poder tener esta información y hacer algo así. Con la muerte de Miguel Cortés Miranda, los procesos judiciales y las investigaciones penales en su contra se detuvieron totalmente, las causas se extinguieron y ya no hay acusado que enfrente ningún juicio. Pero ojo, porque la historia no termina ahí. ¿Qué pasó con todas esas autoridades que por acción u omisión permitieron que Miguel Cortés siguiera actuando durante años? ¿Qué pasó con los policías, ministerios públicos y funcionarios que dejaron de hacer su trabajo en todos estos casos? ¿Qué pasó con quienes voluntaria o involuntariamente le allanaron el camino para seguir haciendo estas atrocidades? Porque esa cadena de negligencias tuvo consecuencias, consecuencias con nombres y vidas truncadas. A Mayrani Roblero González, de 18 años, estudiante de preparatoria; Karen Ornelas Baltazar, de 21 años, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, que se preparaba para convertirse en química farmacéutica industrial; Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, de 32 años, ingeniera bioquímica industrial y madre de una niña de 9 años; María José Castillo Calles, de 17 años, estudiante de bachillerato; y también Cassandra, la madre de María José, y Fernanda, quienes sobrevivieron a los ataques de este feminicida. Si bien la muerte del agresor cerró la posibilidad de que las víctimas obtengan justicia directamente contra él, aún queda la vía pendiente sobre la responsabilidad de las autoridades y de las instituciones que lo dejaron seguir actuando durante tanto tiempo sin detenerlo. Las fuentes utilizadas para este caso son El Universal, en su cobertura del caso y perfil del agresor; Milenio, por todo el seguimiento que le dieron a las víctimas y el proceso judicial; Excelsior, que nos dio detalles del hallazgo y antecedentes; La Jornada, de la que obtuvimos contexto social y reacciones al caso; Animal Político, que también nos aportó análisis y reconstrucción de los hechos; Proceso, de donde obtuvimos investigación periodística y contexto institucional; Infobae México, que nos dio también la cronología del caso y declaraciones oficiales, así como la cuenta de X de C4 Jiménez, Wikipedia y YouTube. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Nos hace muy felices saber que estás aquí, y si quieres seguir la conversación, déjanos tus comentarios en YouTube o en cualquiera de las redes sociales. Nos encuentras como Cuarto Piso Crimen Real. Porfis, no te vayas sin suscribirte, darle like y compartir el video para que nos ayudes a llegar a más personas, y nos vemos en el siguiente. Bye.